¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Gabriela Hermosa, ingeniero industrial especialista en seguridad y salud del trabajo del equipo de CIM Consulting. El día de hoy vamos a realizar la capacitación en inducción de seguridad y salud en el trabajo. Comencemos. Bueno, comentarles que en el Perú existe una ley de seguridad y salud en el trabajo que tiene como nombre, ¿no? La ley número 29783. Todas las empresas, tanto públicas y privadas, están obligadas a cumplir con esta ley. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo de garantizar las condiciones seguras y saludables para los colaboradores. Como les comentaba, esta ley tiene un alcance para todo tipo de sector económico. Estamos hablando tanto de empresas públicas como empresas privadas. Esta ley va a contemplar tanto obligaciones que va a tener el empleador como obligaciones que tiene el colaborador. ¿Qué obligaciones tendría el empleador? Vamos a revisar alguno de ellos. Por ejemplo, la prevención de riesgos laborales, implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, capacitar a sus colaboradores y participar o promover la participación de los trabajadores en todo lo que es referido al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Dentro del sistema de gestión, lo trabajamos mediante un ciclo, ¿no? Que significa PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Dentro de este sistema, de este ciclo, hay elementos claves que forman parte de este sistema. Uno de ellos, por ejemplo, es la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la política? La política es un documento en el cual se genera el compromiso, ¿no? De la empresa, del gerente general, del representante legal en promover, participar, actualizar, ¿no? Cumplir con la legislación peruana en todo referido a la seguridad. El siguiente documento es el IPRC, que se conoce como Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y medidas de control. Este documento es de vital importancia y no tenerlo incluso es una falta muy grave para la empresa, ya que nos ayuda a identificar a qué peligros pueden estar expuestos los colaboradores de acuerdo a las actividades que realizan. Si, por ejemplo, no llegaran a tener este documento, es muy probable que se puedan ocasionar los accidentes de trabajo, porque no se tienen mapeado cuáles son las medidas de protección o control que se puedan tener para justamente disminuir o evitar estos. Como tercer documento tenemos el plan anual y sus medidas de control. El plan anual viene a ser un documento en el cual se tiene que tener toda la documentación referida a lo que se va a trabajar en el año o en el periodo, ¿no? Por ejemplo, del 2026, ¿no? Y así cada año, cada año, cada año. Quiere decir que este documento debe ser revisado, ¿no? Y aprobado también por el supervisor en caso de que la empresa tenga menos de 20 trabajadores y el gerente general o el representante legal. Este documento, ¿no? Tiene que ser elaborado cada año, como les comento. El siguiente elemento muy importante es la conformación, ¿no? Del supervisor de seguridad o el comité de seguridad. Se tiene un supervisor de seguridad cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores y un comité cuando se tiene más de 20 trabajadores en planilla. Y como siguiente elemento, la mejora continua. Como todo sistema, nunca va a ser definitivo, ya que de acuerdo a las actividades o a los cambios que puede tener la empresa, siempre y constantemente este sistema se debe actualizar, para lo cual es importante realizar siempre el monitoreo, que quiere decir la verificación constante del avance de los cambios que se puedan tener. En este diagrama circular podemos identificar justamente cuáles son las etapas de la elaboración de un sistema de gestión. Empezamos siempre con la planificación, en el cual se generan las acciones preventivas. En el prácticamente definimos cuáles son nuestras metas, vamos a definir cómo es la forma en la que vamos a llegar a cumplir estas metas y vamos a capacitar a todo el personal que va a intervenir en la continuidad de estos documentos, ¿no? Del sistema de gestión. Y luego tenemos la ejecución.
Una vez capacitado, ya automáticamente cada persona involucrada tiene que hacer automáticamente los trabajos que le corresponden. Y luego siempre el proceso de evaluación, verificar los resultados, ¿no? De las tareas que se han implementado, si es que las metas se han cumplido o en qué porcentaje se han cumplido. Y una vez identificados los resultados, vamos a seguir definiendo metas, ¿no? A través de actualizaciones, medidas correctivas. Como les comentaba sobre la política, ¿no? Es un documento en el cual se da una declaración formal de la empresa, en el cual muestra el compromiso sobre la seguridad y salud de los colaboradores, reflejando justamente la voluntad de la alta dirección en priorizar la prevención de riesgos de trabajo. Dentro de esta política siempre se va a contemplar objetivos, ¿no? Objetivos específicos, como por ejemplo, uno de ellos, proteger la seguridad y salud de los colaboradores, reducir los costos asociados a los incidentes o accidentes de trabajo, fomentar una cultura de prevención en la organización, prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales y garantizar siempre el cumplimiento de las normativas legales. Ahora, veamos cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como trabajadores. Uno de ellos es, por ejemplo, cumplir el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Este documento es obligatorio para aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores en planilla. Otro compromiso importante, por ejemplo, es el uso adecuado del equipo de protección personal, acatar justamente las normas y realizar los comportamientos establecidos por el área de seguridad. Aplicar los conocimientos que hemos adquirido a través de capacitaciones, informes y ponerlos en práctica, ¿no? Evitando así cualquier acto o condición insegura o un accidente de trabajo. Participar en las actividades, por ejemplo, capacitaciones de seguridad y salud del trabajo, que se puedan estar definidos en el plan de capacitaciones. Importante, informar de forma oportuna al empleador o al encargado acerca de peligros, riesgos latentes que puedan haber en el sitio de trabajo, incluido también los accidentes que puedan ocurrir. Para esto es importante conocer dos conceptos. Uno es el peligro y otro que es el riesgo. ¿A qué llamamos peligro? Peligro es una fuente, una situación o un acto con potencial de generar un daño en determinadas condiciones, ¿no? Puede generar daños tanto a la persona como al equipo o al medio ambiente, ¿no? A la infraestructura. Y el riesgo viene a ser la probabilidad de que el evento suceda, ¿no? O la exposición al peligro, en el cual justamente se hace una medición del nivel del riesgo. Vamos a ver a qué nos referimos con medición del nivel del riesgo también. Para que se entienda mejor, ¿no? Peligro, vamos a ver aquí justamente en la imagen que tenemos una fuente, que es una máquina, es un equipo. ¿Cuál sería el riesgo? Por ejemplo, uno de los riesgos al tener la exposición con un equipo, sufrir un atrapamiento, ¿no? Otro peligro, por ejemplo, una máquina, por ejemplo, una moladora. ¿Cuál sería el riesgo de utilizar una moladora? Sufrir cortes, ¿no es cierto? O sufrir también, por ejemplo, una descarga eléctrica. O, por ejemplo, también sufrir quemaduras, ¿no? Por la salpicadura de las chispas que genera. Otro peligro es una situación. Por ejemplo, ¿no? Un colaborador que está sobre un andamio, sobre una plataforma a una determinada altura. ¿Cuál sería el riesgo? Sufrir una caída, ¿no? A distinto nivel. Acto, por ejemplo, que el colaborador no utilice una escalera, sino se suba sobre sobre unos baldes o de repente unas plataformas inestables. ¿Cuál sería el riesgo, ¿no? De que pueda sufrir este colaborador que pueda sufrir una caída, ¿no? A distinto nivel. Existen diferentes tipos de peligro. Por ejemplo, los físico-químicos,
los que nos referimos cuando son trabajos, por ejemplo, de soldadura o generan una atmósfera explosiva, como también, por ejemplo, en el uso de la moladora, ¿no? Mecánicos, cuando nos referimos a equipos, a máquinas que tengan, por ejemplo, poleas, engranajes, que no tengan guardas de protección. Químicos, cuando estamos expuestos a cualquier producto químico, por ejemplo, el cemento, ¿no es cierto? Que justamente emite estas partículas de polvo del sílice, o también, por ejemplo, lo que son las pinturas, ¿no? El thinner, etcétera. Psicosociales, ya también nos referimos, por ejemplo, a trabajo excesivo, ¿no? O tiempos prolongados por exceso de trabajo. Biológicos, nos referimos cuando estamos expuestos, por ejemplo, a virus, a bacterias, ¿no? Eléctricos, nos referimos a cualquier equipo eléctrico, no necesariamente al trabajador que utiliza o trabaja con energía, ¿no? Viva, ¿no? Con un contacto directo, sino nos referimos a cualquier equipo eléctrico, hasta una computadora. Locativos, por ejemplo, cuando estamos expuestos a pisos que puedan estar en mal estado, desnivelados, o por ejemplo, cuando hayan escaleras que no tienen baranda o de repente no tienen justamente el antideslizante, ¿no? Ergonómicos nos referimos cuando tenemos posturas incómodas, posturas repetitivas, ¿no? O posturas forzadas, ¿no? O hacemos un levantamiento de carga constantemente. Físicos, ya también nos referimos a exposiciones, por ejemplo, a factores como el ruido, ¿no? La temperatura, la iluminación, ¿no? Que pueden estar incluso a mayor nivel, que puede estar, que sobrepasa los niveles permisibles de acuerdo al Ministerio de Trabajo. Ok, luego de haber identificado nosotros el peligro, ¿no? El riesgo, qué es lo que nos puede pasar, tenemos que hacer la medición, el nivel del riesgo. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, hay peligros en los que simplemente me pueden causar una herida, un golpe, ¿no? En el que puedo, no sé, tomar una pastilla, puedo descansar o de repente una frotación, ¿no? Etcétera. Pero hay peligros, ¿no? En cambio, que sí me pueden generar, por ejemplo, daños irreversibles, como la pérdida de alguna parte de mi cuerpo o incluso la muerte. A eso nosotros le llamamos medición del nivel de riesgo. Lo vamos a ver aquí en dos ejemplos. En el primer escenario, vamos a ver que hay dos trabajadores. En el escenario A, tenemos al colaborador que está sobre un andamio, pero sube 15 veces al día. En cambio, tengo en el escenario B un trabajador que sube al andamio, pero solamente 3 veces al día. Si hacemos una comparación de ambos escenarios, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuál de estos dos trabajadores tiene mayor posibilidad a sufrir una caída, ¿no? ¿El del escenario A o el del escenario B? ¿Cuál sería? El del escenario A, ¿no es cierto? El que sube 15 veces al día. Ahora, tenemos el siguiente escenario. Por ejemplo, tenemos a un colaborador, ¿no? En el escenario A, que está sobre una escalera que está a una altura de 1,5 metros. Pero tengo el escenario B, que el colaborador que está sobre un andamio, sobre una plataforma que está a 3,5 metros de altura. La pregunta sería, si uno de estos trabajadores se cae, ¿quién tiene la mayor probabilidad de sufrir mayor lesión? A ver, ¿cuál sería? La B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo me caigo de 3,5 metros de altura, muy posiblemente la lesión que yo pueda tener va a ser mucho mayor, ¿no? Que si me caigo de 1,5 metros. Cuando nosotros ya hemos definido y hemos identificado nuestros peligros, hemos evaluado los riesgos, ¿no? Y hemos medido también qué riesgo, digamos, es mucho más perjudicial que otro, más severo que otro. Vamos a tomar medidas de control. ¿Qué quiere decir medidas de control? Son acciones que son adoptadas con la finalidad de disminuir el nivel del riesgo y así proteger justamente la integridad física, ¿no? Incluso de los equipos o de la infraestructura.
Nosotros en seguridad para esto utilizamos la jerarquía de controles, que es esta imagen de triángulo invertido. Empezamos pensando en que cuando nosotros estamos expuestos a un peligro, lo primero que debemos tener en la cabeza es eliminarlo, ¿no? Si no lo puedo eliminar, puedo sustituir ese peligro. Y si no puedo ni eliminar ni sustituir, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar controles de ingeniería. Y luego de ello voy a adicionarle a mis controles de ingeniería controles administrativos y el uso de equipo de protección personal. Pero si nosotros vemos y analizamos, el equipo de protección personal es la barrera menos efectiva, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque el EPP ha sido diseñado para disminuir la lesión que yo pueda tener, ¿no? Al momento de estar expuesto a un accidente de trabajo, más no va a evitar que se produzca un accidente, no lo va a hacer, va a hacer que la lesión pueda disminuir. Entonces, vamos a ver aquí con un ejemplo más didáctico. Imaginemos que el peligro son los tiburones, ¿sí? Y el riesgo es que el trabajador justamente está expuesto o está en contacto con los tiburones, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? Que estos se lo puedan comer. Comenzamos. Pensemos en eliminar el peligro. Si pensamos en eliminar el peligro, ¿qué pensamos en eliminar los tiburones? ¿No es cierto? Ok, pero me dice, mira, no puedes simplemente eliminar, siempre tiene que haber algo ahí. Ah, ok, entonces voy a sustituir, ¿no? A los tiburones con otro animal, por ejemplo, unos delfines, ¿no? Que son mucho más dóciles. Entonces me dicen, no, mira, no puedes ni eliminar los tiburones ni tampoco sustituirlos con otro animal. Entonces tienes que aplicar tu control de ingeniería, como cuál, por ejemplo, barreras, separar el peligro. En la actualidad, nosotros utilizamos muchos controles de ingeniería, como cuáles, por ejemplo, el andamio. El andamio es un control de ingeniería porque justamente se vio la necesidad de que muchos trabajadores necesitaban alcanzar a una altura, ¿no es cierto? Y que para su mayor comodidad tiene que tener muchas cosas a la mano. Entonces, el andamio justamente ha sido creado para que el colaborador suba a una altura con las condiciones seguras, ¿no? Y tener también elementos o materiales para su trabajo, que es muy distinto, por ejemplo, cuando un trabajador solamente estaba o se subía sobre una escalera, ¿no? Cuando estaba sobre una escalera, muchas veces no podía tener las manos libres porque siempre tenía que agarrarse, o si al estar con las manos libres implicaba que también se pueda caer, ¿no? Prácticamente ahora la escalera se utiliza como un medio de acceso, a excepción de que la actividad me solicite, ¿no? O que solamente yo pueda acceder por escalera, ¿no? O escalera de gato, en el cual justamente se ha aplicado otros controles de ingeniería, como por ejemplo son dispositivos de enganche, de anclaje y demás, ¿no? Entonces, una vez que hemos aplicado nuestro control de ingeniería, vamos a sumarle los controles administrativos, como que, por ejemplo, las señaléticas, procedimientos de trabajo seguro, capacitaciones al personal, los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Y por último, ya voy a pensar en el equipo de protección personal. Ahora, vamos a conocer otros tres conceptos. Por ejemplo, acto inseguro. ¿Qué es un acto inseguro? Es lo que normalmente hace un trabajador cuando omite las normas de seguridad, no las hace. Normalmente lo que se le llama como negligencia. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo, la mayor cantidad de los accidentes laborales son ocasionados por actos inseguros, ¿no? Negligencias del colaborador. Ahora, condición insegura ya también es cualquier elemento o factor en el ambiente de trabajo que pueda convertirse en un peligro y pueda generar algún tipo de accidente. ¿Como cuál, por ejemplo? Equipos, ¿no? En mal estado o, por ejemplo, almacenamiento inadecuado, pisos mojados, ¿no? Cables deteriorados, etcétera. Ahora, conozcamos otros dos conceptos.
casi accidente y el accidente. ¿Qué es un casi accidente o incidente? Es, por ejemplo, cuando nosotros podemos tener el que es muchas veces repetimos, casi me caí, casi me golpeé, casi me corté, ¿no es cierto? O de repente sí podemos tener algún tipo de lesión, pero es muy pequeño en el que solamente requiero primeros auxilios, un descanso y en el transcurso de las horas ya estoy bien y puedo realizar mis actividades con tranquilidad. En cambio, un accidente de trabajo es un suceso en el que sí se genera una perturbación funcional o una invalidez o la muerte del colaborador. ¿Y por qué se dice accidente de trabajo? Porque justamente se produce durante la ejecución o las órdenes o las funciones de trabajo. Para que se considere un accidente de trabajo es cuando se produce en tu horario de trabajo, realizando tus funciones de trabajo y en tu ambiente de trabajo. Cuando sucede un accidente, se tiene que reportar de manera inmediata. Para eso existe también el SCTR. El SCTR es un seguro contra accidentes de trabajo de riesgo. ¿Quiénes lo tienen? ¿Lo deben de tener todos? No, va a depender del nivel de riesgo que puede tener el trabajador, ¿no? Otro concepto muy importante son las pausas activas. Estas pausas activas a nosotros nos van a ayudar, por ejemplo, que cuando estemos realizando alguna actividad, ya sea sentado, parado o una posición incómoda, con un descanso muy breve podemos justamente recuperar energía, mejorar el desempeño y principalmente, ¿no? Evitar cualquier tipo de problema, dolor o trastorno musculoesquelético, ¿no? Por ejemplo, si estamos mucho tiempo agachados con una inclinación en la columna, ¿no? Si nosotros nos paramos, nos va a empezar a doler la parte de la baja de la columna, que es la lumbar, la parte lumbar, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿no? Empezamos a hacer paradas, ¿no? Breves, en el cual hacemos ejercicios moviendo los músculos, tanto las manos, las piernas, el cuello, la cabeza, la columna, ¿no? Justamente para evitar que haya o nos genere algún tipo de lesión. Enfermedad laboral. ¿A qué llamamos enfermedad laboral o enfermedad de trabajo, ¿no? Enfermedad ocupacional. Es aquella que se puede adquirir como resultado a la exposición prolongada de un peligro. Por ejemplo, un colaborador que levanta mercadería o carga, ¿no es cierto? Más de 25 kilos por, no sé, por muchos años. ¿Qué puede sufrir a la larga? Puede sufrir, por ejemplo, de hernias, de lumbalgia, de escoliosis, etcétera. Si un trabajador, por ejemplo, en mina, ¿no? Que no cuenta con, no se coloca su equipo de protección personal y está expuesto a químicos, a productos, ¿no? Contaminantes, tóxicos, ¿qué puede pasar con el tiempo, ¿no? Pueden generar daños irreversibles en lo que es la parte del sistema respiratorio, ¿no? Ahora, por ejemplo, un colaborador que hace soldadura, ¿no? No se coloca su careta ni su respirador, ¿qué puede pasar? El colaborador puede sufrir, por ejemplo, de problemas en la vista, ¿no? Irritación, incluso a veces hasta quemaduras. Entonces, ahora vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a ver aquí, por ejemplo, una gran cantidad de imágenes, ¿no? Quisiera que me ayuden a identificar qué tipo de peligros y riesgos ven. Podemos nombrar, por ejemplo, un número y describir qué tipo de peligro vemos. Vamos a ver. Encontramos, por ejemplo, el número 2. A ver si todos podemos ver el número 2. Vemos al trabajador, ¿no? Que está trabajando, parece con un taladro, en el cual, por ejemplo, el cable los tiene enrollado en la pierna, ¿no? Ese es un peligro en el cual puede generarle una descarga eléctrica o una caída. También ahí abajo tenemos el número 3, que parece que algo está justamente aplastando el cable. Tenemos el número 10, ¿no? Que por ejemplo es un peligro porque la persona está utilizando una herramienta de corte, ¿no?
El número 13, tenemos varios 13. Por ejemplo, uno de ellos tenemos unas cajas tiradas de manera desordenada, unas tablas acomodadas, prácticamente estas se pueden caer, una caja de madera, una java, por ejemplo, que tiene todo el producto tirado en el piso, ¿no? O, por ejemplo, un trabajador también que está llevando mercadería en el número 14 y tiene una carretilla delante de él y no se percata porque justamente está llevando carga que le está tapando la visión. Tenemos, por ejemplo, en el número 4 un montacarga que está llevando una mercadería, ¿no? Unas cajas que le tapan totalmente la visión, que puede ocasionar que pueda aplastar, atropellar a alguien, ¿no? El número 7, podemos ver a dos personas, están llevando, parece un vidrio, ¿no? Que es un elemento de grandes dimensiones que se puede romper y puede generarles cortes justamente a las personas que están movilizando. En el número 5 podemos ver, por ejemplo, al trabajador que está sobre una escalera, en prácticamente la pared corrediza que es inestable, que se puede caer, no tiene ningún dispositivo que le pueda ayudar, ¿no? A sostenerse. Y el número 6, por ejemplo, el colaborador que le está ayudando, ¿no? Está al filo del techo, ¿no? No tiene ningún sistema de protección anticaídas que lo pueda sujetar en caso de que pierda la estabilidad. Al lado podemos ver el número 8, ¿no? Que son unas tablas que están colocadas en la parte superior en el techo, que estas también se pueden caer. Tenemos al número 11, por ejemplo, al trabajador que está cortando una madera, ¿no? Que si es que no tiene una sujeción de esta madera, que puede pasar que al cortarse incluso puede caerle en las piernas, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, hemos encontrado, ¿no? Había también un peligro del líquido mojado, ¿no? Piso mojado. El número 2, que el trabajador está utilizando un taladro sin protección personal y la postura forzada. El número 3, por ejemplo, el cable del taladro que también estaba enredado, ¿no? El número 4, ¿no? Como les había comentado, el trabajador con montacargas sin visibilidad. El trabajador en altura, ¿no? El empleado con una escalera inestable. El número 6, el trabajador que está en altura, ¿no? En el filo del techo de la tienda, que esto se puede caer en cualquier momento. En el 7, el traslado manual de vidrio en grandes dimensiones, ¿no? Por una zona de tránsito sin guantes de seguridad tampoco. El número 8, tablas de madera inestables en el techo. Y ahora vamos a ver qué medidas de control aplicaría. Por ejemplo, en el piso mojado, ¿no? Podemos tener una medida de control, secar, ¿no? Y limpiar el piso derramado, ¿no? De forma periódica, realizar inspecciones, capacitar al personal en orden y limpieza, ¿no? En el número 2, implementar una plataforma de trabajo acorde a la altura del colaborador, capacitar sobre la manipulación de herramientas de poder, como es un taladro, ¿no? Capacitar del uso y proporcionar el equipo de protección personal. En el número 3, ¿no? Verificar antes, durante el trabajo, el cableado, que se encuentre en buenas condiciones y que no se enrede, ¿no? En ninguna parte, ni tampoco en el trabajador ni colaborador. Y capacitar siempre la manipulación segura de las herramientas. En el número 4, por ejemplo, establecer reglas de conducción segura de vehículos, no iniciar el desplazamiento, ¿no? De montacargas sin la visibilidad correcta, ¿no? Hacer también reglas o normativas de tránsito, tanto vehicular y peatonal, ¿no? En lugares donde existan. En el punto 5, por ejemplo, capacitar al colaborador sobre trabajos en altura, ¿no? Sobre el uso de arnés, ¿no? De la línea de vida. Establecer procedimientos de trabajo en altura, seguros, capacitarlo al trabajador, ¿no? En justamente trabajos en altura, usar el equipo de protección personal y también, por ejemplo, el examen médico ocupacional, ¿no? Si el trabajador está apto para trabajos en altura. En el 6, por ejemplo, asegurar al trabajador con una línea de vida, ¿no? Capacitarlo al trabajador para trabajos en altura, para que pueda identificar los peligros que puede estar expuestos. Y también el uso de protección personal. 7, por ejemplo, una medida de control, realizar el traslado del vidrio, ¿no? Con ventosas para que no haya un contacto directo con la mano. Capacitar, ¿no? Sobre la prevención en el momento del traslado,
O usar un equipo de protección personal también, ¿no? Cascos, lentes. O también se puede utilizar un equipo mecánico, ¿no? Para el traslado de este tipo de, digamos, de productos. 8, por ejemplo, retirar las tablas de madera, verificar de forma periódica siempre los materiales de trabajo, que estén de forma ordenada y limpia, ¿no? Siempre, por ejemplo, debemos utilizar lo que son las 5 S. Ok, entonces con eso estamos concluyendo la capacitación. Aquí podemos ver y podemos escanear el QR que pueden llenar en un promedio de 15 a 20 minutos. Agradecerles por su participación y ya nos estaremos encontrando en otro tema que podamos compartirles, ¿no? Muchas gracias, muy buenos días.